Muy buenas noches, amigos. Sean bienvenidos una vez más a la máxima expresión del terror en YouTube. Esta vez trayendo el capítulo 52 de Creepypastas no tan conocidos y segundo episodio de la sexta temporada. No quiero interrumpir mucho el terror, así que comenzamos. Sean bienvenidos al terror. Este quizás sea un capítulo corto, pero créanme que valdrá la pena. Mi historia es una de esas en las que debes poner mucha atención. Comienzo. El mejor tratamiento para perder peso del mundo. Ok, esto es más que todo para las damas, porque estamos llegando a la primavera, y la primavera es temporada de dieta, porque solo quedan unos meses para el verano. Me topé con esto mientras estaba haciendo una tarea de biología para mi clase, y en parte hacía investigación por internet, y aunque era muy cansado me funcionó como si fuera magia. Un poco de trasfondo. Era rellenita desde que estaba en la escuela secundaria. No masivamente obesa, pero definitivamente tenía más de 5 o 10 libras de sobrepeso. Aparte de eso, no era fea ni nada, y me podía arreglar bien si quería, pero con ese peso adicional era muy difícil conseguir una cita, y eso no me agradaba mucho que digamos. Me gusta ir de fiesta, me gusta salir y divertirme, estar cerca de la gente, y mi cuerpo realmente me limitaba. Tienes que creerme cuando digo que lo intenté todo. Dieta sin carbohidratos. Solo fruta, veganismo. También hice unas cosas innecesariamente peligrosas, como el mastica y escupe. Nunca me pude obligar a vomitar, o simplemente matarme de hambre. Nada de eso funcionó nunca. De vuelta al presente. Estoy en la universidad, y estamos viendo una unidad breve sobre parásitos. Sé exactamente lo que están pensando, y sí, lo admito. El segundo en el que descubrí que podías usar parásitos como lombrices solitarias y eso, en forma de una medida para perder peso, me puse a investigar de inmediato. La cosa es que, en realidad no es tan peligroso como dicen que es. Leí muchos foros, y parece que solo hay 2 tipos de complicaciones con las que las personas terminaron. O sobrecompensaban por lo que perdían y terminaban ganando peso al final, o se lo dejaban por mucho tiempo y hacían una salida por su propia cuenta y terminaban teniendo que ir al hospital. Me tomó mucho estudio y mucha planificación cuidadosa, pero eventualmente más o menos entendí cómo era que podías lograr un punto medio y no cagarla mucho. El truco parecía ser matar de hambre al pequeño desgraciado. Pérdida de peso máxima, pues estarías quemando grasa y, con suerte, ninguna de las complicaciones. Me doy cuenta de lo mal que suena. En serio lo sé, aguanten un poco. Parece ser que no puedes comprar parásitos para infectarte con ellos en Amazon. Ese fue mi primer contratiempo. Me tomó un par de semanas, y al final, tuve que publicar un anuncio en Craigslist, antes de que tuviera alguna pista en lo absoluto. Cuando al fin picaron el anzuelo, tuve que reunirme con este tipo en un motel asqueroso en el centro para cerrar el trato. Me los llevé de ahí mismo. Es definitivamente raro pensar que te estás introduciendo intencionalmente un parásito como una lombriz solitaria en tu cuerpo. Raro, y me dio todo tipo de asco al comienzo, pero lo superas eventualmente. Ayudó que el tipo al que se lo compré era muy agradecido y entusiasta. Algo pervertido, pero ya me lo esperaba de Craigslist. Terminé teniendo que volver con él en un par de ocasiones más en el transcurso de 2 meses. Parece ser que a veces tu cuerpo combate una infestación como esa. Luego del tercer intento al fin funcionó, lo sé, porque me estaba haciendo pruebas obsesivamente que estaba, lo admito, robando de mi laboratorio de biología. Para entonces ya habíamos terminado la unidad sobre los parásitos, así que nadie nunca sabría que hacían falta. Así que, ¿cuándo empieza la pérdida de peso mágica? No es de inmediato. Toma un tiempo para que tu nuevo amigo se acomode y te empiece a robar los nutrientes. Te van a dar náuseas, no se puede evitar. Al principio las mías eran tan malas que empecé a dejar un bote de basura al lado de mi cama para que en la mañana pudiera rodar al costado y vaciar mi estómago ahí mismo. Pero pasa, luego de unas semanas. Te conviene empezar a tomar vitaminas rápido. Admito que también reduje las calorías que comía durante ese tiempo, probablemente más de lo que debía haberlo hecho, porque estaba paranoica de que comiera mucho, y supuse que mientras estuviera defecando las multivitaminas, no me desnutriría tanto como para terminar súper enferma. Y pues, funcionó por completo.
Lo admito, hubo un punto cuando experimenté un poco de debilitamiento de cabello, porque aparentemente no estaba tomando suficientes vitaminas. Esto fue después de los 2 meses. Empecé a añadir más proteína en polvo a mi dieta para compensarlo un poco. No sé si ayudó o no, pero nunca me quedó ningún espacio calvo, así que estuvo bien. Aquí el asunto de hacerlo de esta forma. Los resultados sí toman algo de tiempo, pero te prometo que funciona. Va a variar un poco, de chica en chica por un montón de cosas, pero si lo haces bien, en algún punto el peso literalmente se va a derretir de tu cuerpo. Para mí fue luego de 5, 6 meses. Me dio un poco de miedo, y me dolió cuando me di cuenta de que el parásito al fin se murió y se estaba saliendo. Me salté una clase para meterme en el baño mientras pasaba, y una vez que las partes sólidas salieron, el resto de líquidos retenidos se expulsaron a la semana. Cuando ya todo estaba dicho y hecho, había perdido 20 libras, y luego de otro mes o 2 de una buena dieta y muchas vitaminas, me estaba sintiendo lo suficientemente bien como para ir a clases de nuevo de forma regular. La cosa es que, no creo que te quieras arriesgar a estar infectada por más tiempo del que yo lo hice. Después de ese punto, el feto se ha desarrollado tanto que se comienza a notar por fuera, aparte de que es mucho más grande, así que es más difícil deshacerte de él cuando tengas el aborto. Muy interesante relato, muy cruel si lo reflexionas bien. Pero en este mundo loco hay de todo. En esta ocasión no traigo una historia de terror como tal. Yo les ofrezco un ritual muy interesante que quizá alguno de ustedes tenga la oportunidad de hacer. La caja fuerte. ¿Alguna vez te has despertado a la mitad de la noche, o revisado tu reloj aleatoriamente durante el día, dándote cuenta de que la misma hora te persigue? Para mí son las 11:17. Diría que una de cada 4 veces que veo la hora, son las 11:17. Tú puedes tener otra, como las 3:33, o las 12:50. Si no tienes una, siéntete afortunado y deja de leer. Si tienes una hora que no pareces poder evadir, sigue estas instrucciones. Encuentra el lugar en donde naciste. Mientras más específico seas, mejor. El cuarto exacto si te es posible, pero, en ocasiones, lo que buscas puede deambular un poco. Revisa el cuarto y los alrededores con meticulosidad. Deberías encontrar, eventualmente, alguna caja fuerte con un teclado de 4 dígitos. Ya sabes cuáles dígitos utilizar, usa un 0 al comienzo si tu hora es menor que 10. Adentro, deberías encontrar un sobre de manila. Sácalo y ten cuidado de su peso sorpresivo, porque no querrás que se te caiga por accidente. Con el sobre en mano, sal de ahí y asegúrate de que nadie te haya visto. Una vez que estés en un lugar seguro, abre el paquete. Deberías encontrar un disco duro externo y 2 sobres. Uno estará etiquetado como fotos. Abre ese y encontrarás una serie de fotos Polaroid documentando la historia de tu vida. Cada una tendrá una fecha y una breve descripción impresa en el espacio en blanco. Nunca habrás visto estas fotografías antes o tener memoria alguna de que te las hayan tomado. Al ver estas fotografías, ten mucho cuidado de no pasar de la fecha actual, dado que tales fotografías estarán ahí, y no se supone que el futuro se sepa. El otro sobre estará etiquetado como certificados, y no es ni por cerca tan grueso como el sobre de las fotos. Te aconsejaría que no lo revisases en lo absoluto, pues contendrá documentos legales de tu vida entera, desde tu partida de nacimiento, acta de matrimonio, hasta tu licencia de conducir, licencias empresariales, multas de tráfico y actas de nacimiento que tengan tu nombre enlistado bajo madre o padre. Como última advertencia, también contiene tu certificado de defunción. Consigue una computadora barata que no te dolerá tanto descartar y una impresora de alta calidad que esté llena de tinta y papel, con repuestos, de ser necesarios. Asegúrate de que la impresora esté instalada apropiadamente. No conectes el disco duro hasta que estés completamente listo de imprimir la información que encontrarás en él, y algo de importancia apremiante: no conectes la computadora a internet. Si la computadora tiene Wi-Fi, remueve el hardware que lo posibilite. Debe ser físicamente imposible para la máquina el conectarse a internet por su propia cuenta. Una vez que hayas conectado el disco duro, no hagas nada en la computadora.
El disco duro tiene un software que tomará el control de aquí en adelante. Si seguiste las instrucciones con exactitud, la impresora comenzará a escupir páginas como poseída. Serán planos, esquemas y fórmulas matemáticas que la mayoría de las personas no tendrían la capacidad para entender. Si la impresora se queda sin papel antes de que termine, asegúrate de reabastecerla. Sabrás que ha acabado porque la computadora se apagará y nunca volverá a encender, y la última página impresa dirá, a fin de las instrucciones. Luego proveerá una dirección IP. Ve a esa dirección IP con tu buscador. Te pedirá tu contraseña de 4 dígitos. De ahí en adelante, se te asignarán nuevas instrucciones. Alrededor de una docena de nosotros hemos seguido estas instrucciones hasta ahora, y comparar nuestro material impreso nos dice que cada disco duro contenía una pieza del total. No sabemos cuántas piezas habrá o si alguien tiene piezas repetidas, pero estamos bastante seguros de que tenemos esquemas parciales de una máquina de tiempo, de la cual estamos destinados a construir. Nunca he sido lo suficientemente valiente como para ver las fotografías y documentos de mi futuro, pero otros se han arriesgado. Confiesan que cada vez que han mirado a las fotografías de su futuro, estas han cambiado, y, a veces, el número total de fotografías ha cambiado también. Como advertencia final, destruye el disco duro cuando hayas terminado. No es como nada que hayamos visto antes, y parece poder encenderse sin una fuente de poder. No esperé para ver si el mío hacía algún sonido, pero los reportes de los demás dicen que, por la noche, parecía susurrarles. Interesante ritual, quizás sería bueno que alguno de nosotros lo intentase para poder completar el esquema de la máquina del tiempo. Mi historia es acerca de un ente sobrenatural, espero que les guste. El grito del gato. Me considero muy afortunado de no haber quedado traumatizado de por vida luego de lo que sucedió esa noche. Aunque sí me ha afectado en cierto modo, no estoy loco. Me siento como una persona fuerte por no haberme quitado la vida todavía. Por ahora, mi salud mental permanece decente, pero no sé cuánto tiempo más pueda mantenerme así. Yo tenía tan solo 8 años y es por eso que sé que lo que sucedió no fue una mala pasada de mi imaginación. Un niño inocente no podría imaginarse eso ni en sus peores pesadillas. Aquella noche, estaba en mi cama. Había tenido un día normal, nada ajeno a la rutina. Recuerdo que un frío proveniente de mi ventana abierta me despertó. Eché un ojo al horario en mi reloj de mesa, eran las 03:07 de la mañana. Me levanté de mi cama y, cuando puse un dedo en la ventana para poder cerrarla y dormir en paz, un ruido absolutamente horrendo cruzó por mis oídos. Era un grito. De hecho, el grito más fuerte y desolador que había escuchado en mi vida. Rápidamente, abrí la cortina y miré con atención qué pasaba, intentando descifrar de dónde había venido aquel grito. Después de buscar tras varios segundos, lo vi. Entre las sombras había 2 pequeñas figuras, una de ellas la reconocí fácilmente. Por más oscuro que estuviera, no podía confundir la figura de mi gato tirada en el suelo, muerto. Algunas personas me dicen que es imposible que un simple gato produzca un grito tan desgarrador como el que describo, pero estoy seguro de lo que vi y lo que escuché. La otra figura era confusa, parecía alterar su forma, como si se estuviera transformando, disfrazándose de mi mascota. Luego, aquel ser, ahora parecido a mi gato, miró hacia mí. Tenía unos ojos amarillos penetrantes que te dejaban petrificado con tan solo verlos. En realidad, eso fue lo que causó en mí, pero no sentía miedo, no podía pensar en nada más que mirar esos ojos impactantes. Mas lo que sí causó un miedo inmenso en mí fue aquella horrible e inexplicable sonrisa en su pequeño rostro. Aquella mueca no era de un animal, era como si fuese un gesto humano, pero forzada de tal forma que pareciese que llegaba desde una punta de su cara a la otra. Sus dientes eran demoníacos, nunca había visto algo así. Aquella figura bajó su cabeza y comenzó a caminar lentamente hacia la puerta trasera de mi casa, como si quisiera venir a buscarme. En ese momento fue cuando entré en pánico. Comencé a sudar y rápidamente me metí en mi cama y me tapé con todas mis sábanas. Cerré los ojos y todos mis sentidos se agudizaron. Podía sentir el viento frío pasar por mi ventana que había olvidado cerrar, podía sentir a los grillos chirriar. Pero lo más importante y espantoso de todo era que podía sentir a alguien subiendo por las escaleras. Sabía que era aquella criatura que había visto hace solo un minuto atrás parado frente a mi gato muerto, sabía que ese ser había sido su asesino, el que lo asesinó de tal forma que emitió aquel grito, un grito imposible, que si a alguien ahora se le ocurriera emular, su garganta se desgarraría.
Sabía que iba a correr el mismo destino. Cada vez sentía más cerca sus pisadas. A pesar de tener forma de un pequeño animal, retumbaban en mi cabeza y eran cada vez más fuertes. Las sentía llegar al final de las escaleras, y luego cruzar el pasillo que llegaba hasta mi habitación. Llegado un momento, las pisadas se detuvieron durante unos segundos, pero solo fue para peor. Escuché mi puerta abrirse lentamente, y sentí que el tiempo se congeló. Dejé de escuchar al viento entrar por la ventana, a los grillos chirriar, y solo escuchaba el sonido de la puerta abriéndose. Comencé a temblar como nunca en mi vida había temblado, y escuché un ruido horrible, como si estuvieran arañando mis muebles. Parecía que aquel ser quisiera infundir en mí un miedo tremendo. Dejó de arañar mis muebles e hizo lo impensado. Se subió a mi cama y se quedó acostado en los pies de la misma. Pasó un largo rato sin que nada sucediese. No había sentido nada, ni un movimiento extraño en mi cama, ni un sonido de que algo pasara, absolutamente nada. Pero una parte dentro de mí sentía que él seguía ahí. Que no se iría nunca y que esperaba el momento en el que yo me durmiera para acabar con mi vida, pero ¿por qué no lo había hecho ya? ¿Cómo podía saber ello que yo seguía despierto y atento a lo que pasara? Era extraño, ya no temblaba y mi corazón latía normalmente, ni estaba agitado. Era como si mi cuerpo se estuviera rindiendo, resignándose a morir. Debía saber qué pasaba allí afuera de mis sábanas. Con mucho valor, empecé a arrimar la cabeza sobre ellas con el cuidado de no revelarme demasiado y llamar su atención. Solo quería arrimar mis ojos para ver si él seguía allí. Pero, por más que deseara que no estuviera, fue inútil, pues seguía allí observándome fijamente con sus ojos amarillos y penetrantes. Pero no sentía nervios, era como si no supiese que lo estaba viendo pese a que mirara fijamente a mis ojos. Estuve observándolo unos minutos, o, mejor dicho, vigilando que no hiciera algún movimiento raro, hasta que algo rompió de improviso ese silencio y tranquilidad que sentía. Su horrenda sonrisa demoníaca se dibujó nuevamente en su rostro. Al verla de cerca, era más horrible aún. Comencé a llorar, pero sin hacer ningún movimiento, ningún ruido, nada, las lágrimas solo caían de mis ojos. Esa horrible sonrisa con esos dientes de tiburón, ¿quién podría pensar que lo más horrible que he visto en mi vida fue una sonrisa? Tras aproximadamente un minuto de mantener la expresión, se paró en la cama y empezó a caminar sobre mi cuerpo hacia mi cabeza. Estaba cada vez más nervioso, cada vez más lágrimas caían de mis ojos. Con cada pequeña pisada que daba, sentía como el alma salía de mi cuerpo, hasta que llegó a mi cabeza, siempre sonriendo. Desapareció de mi vista colocándose a un costado de mi cabeza. Sin esperarlo, con un castellano muy poco fluido, dijo a mi oído: Aún eres demasiado pequeño. Esto fue lo único que escuché provenir de él. Quedé petrificado por el resto de la noche luego de escucharlo. Cuando regresé en mí, pude moverme y eché un vistazo a la hora. Era increíble, pero ya eran las 7:25 de la mañana. Fue muy extraño cómo más de 4 horas solo se sintieron pasar como 4 minutos. Podía volver a sentir el viento entrar por la ventana. Me paré y la cerré. Aún estaba muy aterrado, pero antes de cerrarla miré hacia afuera, y el cadáver de mi gato no estaba. Volví a mirar hacia mi habitación, todos los muebles estaban intactos, como si nada hubiera pasado. Jamás volví a ver a mi gato, mis padres concluyeron que había escapado de la casa. Nunca le conté sobre aquella noche a mis padres. Aún así, ellos vieron algo extraño en mí y me mandaron a un psicólogo, a quien le confié todo lo que había pasado esa noche, pero solo fui por una sesión. Extrañamente, mis padres decidieron que había que mudarnos a otra casa, y eso fue lo que hicimos. Han pasado ya 18 años. Jamás volví a ver a ese ser, pero su recuerdo atormentaba mi mente todas las noches. Hasta hace poco, tuve sueños donde volvía a buscarme y acababa fuera lo que fuera que planeaba hacer esa noche. Sé que esa criatura volverá por mí, aunque tal vez no en forma de gato. Antes de ello, decidí escribir todo esto para que alguien más sepa mi historia. ¿Tú qué crees? ¿Te consideras demasiado pequeño? Espero que para él lo seas. Pero, ¿y si no lo eres? ¿Serías capaz de aguantar sus ojos y su sonrisa? Y bueno amigos, esto ha sido todo por esta noche. Espero que hayan disfrutado el capítulo de esta ocasión. Ya saben, compartan el video, suscríbanse para más terror. Y recuerda, hay cosas allá afuera que quieren hacerte daño, pero lo que está detrás de ti tampoco es muy amigable. Se los rogué. Por favor,
En verdad te lo estoy rogando. Digo, pero el verdugo no hace más que suspirar y me da una mirada de pesar genuino, mientras desliza la intravenosa en mi brazo. El capellán se sienta a mi lado. Una vez que presione el botón, las drogas serán administradas de manera rápida y en sucesión, la pérdida del conocimiento tomará lugar en más o menos 30 segundos, y la muerte vendrá poco después. Explica, aunque ya he oído lo mismo muchas veces. ¿Hay algo que te gustaría decir? Solo, de nuevo, les ruego que no lo hagan. El capellán asiente con tristeza, decepcionado porque no encaré a mi verdugo con una conciencia limpia, pero ese no es el asunto. Nunca he asesinado a nadie, ha sido de esta manera toda mi vida. No sé por qué, pero siempre que estoy a punto de herirme por accidente, quienes están cerca de mí reciben la herida. Una vez me corté con papel en clase y eso causó que 2 personas a mi lado sangraran de sus dedos. En la escuela secundaria estuve en un accidente vial, y aunque fue mi lado del auto el que se chocó, mi novia desarrolló una pierna rota. Siempre soy muy cuidadoso, cuido de mí mismo, tratando de mantener un estado de salud óptimo, pero cuando fui asaltado por ese trío y me dispararon en la cara, fueron sus cabezas las que explotaron, no la mía. Y cuando los policías llegaron, me encontraron arrodillado junto a sus cuerpos tratando de pensar qué debía hacer y sosteniendo estúpidamente su arma. A solo unos 30 segundos desde que la ejecución comenzó, veo tanto al verdugo como al capellán caer al piso sonoramente. Se los rogué, repito, desolado. I like spooky.